Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles otra vez. Entrevistamos también a Millaray Lobos y hoy día tenemos un gran, interesante invitado. Así es que, por favor, no se olviden que nos pueden seguir en las plataformas de YouTube, Instagram, la página de la Fundación y Facebook. Ahí está. Así es que hoy día nuestro invitado es Bosco Cayo, dramaturgo, intérprete, psicólogo también, que es muy importante, que hizo a cuatro manos una obra con Isidora Stevenson. La obra es El Nudo y trata de estos tiempos que estamos viviendo de cambio, de concepción de género, lo masculino, lo femenino, o tal vez no lo masculino y lo femenino, simplemente el tema de los no binarismos, de las personas y sus opciones sexuales o sus condiciones sexuales, dependiendo del caso, y cómo lo enfrentamos las generaciones grandes. Y no me refiero solamente a las generaciones grandes de 80 años y de 70 años, sino que las generaciones que todos los que tenemos mayores de 35 o tal vez mayores de 30. La dirección es de Aliocha de la Sota y la compañía es La Mala Clase. Y como siempre, esta compañía pega fuerte en este tipo de temas contingentes y contemporáneos porque sus propuestas son súper lúcidas y súper potentes. Y esta vez es así, tal cual como las otras obras anteriores. Bosco, bienvenido y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación a ambos de juntarnos a conversar esta mañana. Bueno, espero que sea una conversación interesante. Vamos a hablar de la obra El Nudo y nada, muchas gracias por este espacio. un gusto también de tenerte también con nosotros, así que muchas gracias por tu disponibilidad. Y partiendo inmediatamente a preguntarte, ¿de dónde inició este montaje? Cuéntanos sobre el inicio y la idea de dónde apareció y todo el proceso. Bueno, El Nudo es una obra que como contaba Marieta, fue coescrita con Isidora Stevenson, dirigida por Aliocha de la Sota. La Mala Clase tiene varias obras ya, ¿no es cierto?, que se han montado, todas en torno a algo bien particular, que es como un público adolescente. No sé si es así la forma de describir ese público, pero un público que puede estar pasando por una etapa educativa, ¿no es cierto?, en los colegios, en los liceos. Ya ese público, en primer lugar, que creo que es muy importante ese punto para cualquiera de las obras de Aliocha, más allá de cómo se escriban, no tiene nada que ver con eso, pero sí saber que va destinado para allá cambia un poco toda la investigación, ya te da una mirada distinta. Eh, y también qué significa hacer teatro para ese público, sin como infantilizarlo, que creo que es lo que ha pasado un poco con otros proyectos, que también alejan un poco a este público específico, que la mala clase tiene como objetivo, en primer lugar. Eh, Estábamos con funciones del Dylan el 2017-18 más o menos, o sea, tuvimos muchas funciones y después de tener varias temporadas estábamos con el grupo y decidimos hacer otro proyecto, hacer un proyecto nuevo, porque pasaba que con el Dylan pasaron muchas cosas muy bonitas, especialmente en relación a ese público y a no solo la obra, sino lo que pasaba después de la obra. Y parecía ser que el tema de género y la sexualidad era un tema muy importante justamente para ese público porque no hay educación sexual en los colegios y en los liceos de este país, que es algo muy terrible. Bueno, vivimos en un país donde pasan cosas muy terribles y siguen pasando los años, y siguen pasando los años, y siguen pasando los años y nadie se hace cargo de eso. Y todas las iniciativas que han habido para eso se han desplomado, ¿no es cierto? Hay un sector conservador muy fuerte en este país que tira abajo todas las iniciativas que tengan que ver con la educación sexual porque la encuentran peligrosa y crítica, y peligrosa especialmente. Entonces, eso hace que con la mala clase decidiéramos, ya, con el Dylan estamos haciendo algo, pero ¿qué pasa si hacemos otro proyecto donde no se enfoque solamente en esta historia del Dylan y del tema trans, sino que abarque otros temas que salen desde esta misma situación que lamentablemente vivió el Dylan, para hablar de otra cosa? Entonces, como que el Dylan de alguna forma fue
como el puntapié para hacer este otro proyecto que se llamó El Nudo. Y ahí fuimos decidiendo algunas cosas, como sabíamos que íbamos a tratar de género, tratamos de que fueran dos manos también, para que no de repente tener una sola visión, sino que poder compartirla, y ahí el grupo eligió a Isidora Stevenson, una gran dramaturga que ha hecho muchas cosas, muchas obras muy importantes acá en el país. Para mí fue un placer trabajar con ella, fue eh, muy grato, muy liberador el proceso. Eh, como parten casi todas las obras de la Liocha, de la mala clase, perdón, que no están escritas con una investigación teórica antes de escribir el texto. A diferencia del Dylan, que la escribí yo y después la Liocha leyó el texto y después se montó, aquí había que hacer todo desde cero, ¿no es cierto? Entonces, como han habido otros procesos, se hizo una investigación donde todos nos juntamos y empezamos a hablar de todo lo que nos pasaba primero, porque hay algo muy sensorial o sensitivo con esta obra, que para hacerlo muy corto, para mí la sensación que teníamos, esta obra se escribió un poquito antes del estallido, te diré unos, o sea, como que toda la investigación teórica se hizo, diré, un mes o 2 meses antes de que pasara el estallido. Después ocurrió el estallido y después escribimos la obra. O sea, vivimos el antes, después el estallido y después, con todo lo que nos pasó, escribimos este texto. Y ya antes del estallido teníamos la sensación, todo eso un poco, de que algo iba a pasar. O sea, ya veníamos mucho tiempo colapsados en torno a lo que estaba pasando en el país, a la injusticia, a la desigualdad, más encima con un gobierno de derecha tan fuerte y que resultó finalmente en un estallido, en una revuelta social, que fue lo que vivimos. Pero todo eso que está el antes de esa explosión, es lo que contiene la obra, además de todos los temas, por supuesto. Había algo que no podíamos nombrar, que después le dijimos patriarcado. No sé si ese es el concepto, porque también es un concepto que surge desde una visión, pero no sé si lo vivimos así. Queríamos desapegarnos de la visión tan europeizante que tenemos sobre los conceptos. Queríamos viajar hacia una mirada más local del feminismo y de este concepto. Por eso surgió una mirada hacia Bolivia, por ejemplo. En la obra se habla de la guerra del agua, que en ese momento tampoco era tan importante, o sea, era muy importante, pero no hablábamos tanto de ella, y hoy día el agua tiene mucho significado. Entonces Literal. eran temas, eran como que íbamos agarrando hilos de distintas cosas que tuvieran que hablar con este concepto que le dijimos patriarcado o machismo también en un momento. Quizás machismo nos parecía más local, una palabra más de nosotros. Claro. Entonces, agarramos estos hilos y después dijimos con la ICI, escribamos cada una, escenas de distintos lugares que tengan, o distintos, más que lugares, situaciones que tengan que ver con este concepto. Eh, y así fuimos buscando, probando situaciones, personajes, teníamos muchos, y llegamos a estos que contienen la obra ahora, ¿ya? Habían, de hecho, es como que tuviéramos otra obra escrita por ahí guardada, con otros personajes que hablan de lo mismo, pero que no se desarrollaron, porque algunos ocurrieron en Santiago. Entonces fuimos desechando hasta llegar a Valdivia, a La Unión, a un lugar que no fuera el centro, que es algo que a mí me interesaba. Pero en ese momento dije, quiero probar de todas las opciones, y después finalmente, y gracias a Dios, quedó, no, gracias a nadie, no a Dios, gracias a nuestro trabajo, quedó en estos personajes, en estas situaciones enmarcadas en este liceo. Así surgió El Nudo. Bosco, y la investigación, ¿cómo fue la investigación? ¿Cuál fue el testeo? ¿Leyeron? ¿Cuál fue la metodología que usaron para investigar? Parece que inició incluso de, perdón, vivencias personales. Sí, es que, bueno, primero es inevitable que no pase por nosotros esto que habla la obra, porque yo creo que todos lo hemos vivido, lo vivimos, de hecho, lo estamos viviendo, esta, esta situación de como trampa frente a todo lo que vivimos, frente al lenguaje incluso, frente al binarismo tan fuerte en el que estamos, frente a un sistema muy patriarcal, muy machista. Y lo terrible es que ahora somos, por los medios de comunicación, por la información que todos tenemos, por los movimientos feministas,
somos como más conscientes. Entonces, como somos más conscientes, vivirlo es muy fuerte. Entonces fue fácil llegar a esas vivencias de todos, en distintas situaciones. De hecho, en lo concreto hay situaciones que son de nosotros en la obra, que se ficcionan para crear esa situación. Por ejemplo, no voy a decir nombres ni quién, pero la escena de la extranjera le ocurrió a alguien del grupo, que, no, que escuchaba cómo le golpeaban a una mujer atrás, en su mismo departamento al lado, pero no pudo hacer nada porque la mujer era extranjera, y era una familia extranjera. Entonces le dio mucho miedo a esa persona, y a partir de eso se crea toda esa escena. Entonces hay situaciones personales, concretas que hemos vivido, que hemos visto, frente también a una investigación teórica que fue muy importante para lograr entender un poco más. Yo todavía no entiendo bien todo lo que pasa y quizás no tengo respuestas, solo puedo tener sensaciones, miradas frente a las cosas, pero esa investigación que iba un poco por lo que decía recién, que tratamos de despegarnos de esta conceptualización más europizante o más conocida, más teórica también del feminismo, para entrar a otros feminismos más concretos, más decoloniales, más latinoamericanos, y ocurrió, no sé, muchas ideas nuevas que están puestas en la obra. Creo que Galindo es el apellido, no me acuerdo el nombre, pero era una investigadora mexicana ¿Ya? eh, que fue que marcó mucho el trabajo de lo que estamos presentando. Eh, por ejemplo, todo el tema de las manifestaciones, también de los pueblos originarios. Creo que hay mucho de feminismo ahí, pero que a veces no mirábamos, y que ahora, creo que después de esta investigación, fue hacia allá donde tratamos de apuntar. Como bajar la conceptualización a situaciones muy concretas. Y por eso que son tantas historias que después uno dice estamos todos amarrados en cada uno de estos lugares y es muy difícil desamarrarnos, pero hay que hacer ese ejercicio, aunque pasemos por un colapso y una explosión, que es un poco lo que pasa en la obra. ¿Vos, con ser tu psicólogo, te ayuda en los procesos de investigación y de creación? ¿De alguna manera pones en juego tu otro oficio, tu otra profesión? Porque Creo que perdona, yo encuentro que son tan asertivas tu dramaturgia, por eso te pregunto. yo creo que pongo todo lo que estudié a disposición, tanto en psicología como en teatro. No soy tan consciente, ¿sí? No sé cómo, no es que yo diga, por ejemplo, soy de esta escuela, o cuando era psicólogo, ya no soy muy psicólogo, pero cuando estudié psicología tengo esta mirada de las cosas, y no sé si soy, o voy a un libro a buscar algo y trato de plantear una tesis, jamás lo he hecho así, pero sí hay algo de la psicología que tiene que ver con la metodología, a veces, que yo siento que me ayuda mucho a ser más concreto, o decir, estoy trabajando sobre esto, necesito llegar a esto, o es el proceso en el que estoy. Em, También quizás de una mirada social, también eh, estoy pensando en qué hacía yo como psicólogo antes. Trabajaba en un hospital, trabajaba en oncología con pacientes con cáncer que estaban en la etapa final. Entonces espero que algo de eso, de mi experiencia ahí, se haya colado para acá. Quizás también hay algo desde ese lugar, como de un rango social también, eh, de los que me interesa hablar, que fue el que yo conozco, el que yo conocí también trabajando como psicólogo. Y también, y eso sí, yo creo, ahora con esta pregunta que me están haciendo, pienso que también tiene que ver con a quién está escrita la dramaturgia. Eh, Creo que es hacia mí también, pero también hacia otros que estén viviendo, sufriendo o padeciendo, o viviendo, teniendo preguntas que también estoy viviendo yo, pero siento que no está solo puesto en mí, sino en otro y en otra y en otra, que me hacen como que mi objetivo de la escritura no sea solo personal, sino que esté mirando al que está al lado, a la que está al lado. No es como ningún tipo de apropiación de objetivos, sino como abrir un poco esta mirada tan subjetiva y decir, oye, estamos padeciendo algo que es más bien una cosa país, no solamente yo solo. Entonces, eso quizás también puede tener que ver con la psicología, porque
desde mi lugar, desde también, porque la psicología, igual que el teatro, tiene muchos lugares muy distintos. Hay lugares a los que me alejaba totalmente de la psicología, todo el tema laboral, por ejemplo, le tenía miedo, entonces me dediqué a una psicología clínica porque era la que yo sentía que más podía ayudar. Había una psicología social que también podía hacer, se rozaban, pero me gustaba mucho la biología en ese tiempo y, y por eso que me dediqué a la psicología clínica y quizás algo de eso pasa para el otro lado, pero eso, más que nada. Sí, claro, la idea como de pensar en el otro, yo creo que eso también es una capacidad que se crea solamente desde su área, digamos, y que se fortalece. Mm, En el plano concreto de la puesta en escena, y lo otro que también te quería preguntar antes, es como, ¿por qué ujú, el nudo? ¿Por qué el nombre, mm, el nudo? Y lo otro es como el montaje. Cuéntanos con qué nos vamos a encontrar en el montaje, porque hay algo bien sí, interesante que tiene que ver con los colores por ahí también. sí. Bueno, el nudo, porque no teníamos nombre y todo el rato decíamos, oye, este nudo. De hecho, cuando partimos, antes de que partiéramos todos, decíamos, oye, esto es un enredo, un nudo, esta cuestión, no sabemos. Te lo juro, así partió el nombre, no hay ningún y de repente cuando había que, ya íbamos, como en la mitad de la investigación, ya había que como ya empezar a escribir. De hecho, ya habíamos escrito, no teníamos nombre todavía. Y era como, oye, y todo el rato hablábamos del nudo, todo el rato. Y de repente, oye, pero si se llama el nudo, ya basta. Sí, obvio, si le hemos llamado así todo el rato, entonces se llama así, ¿no? Y porque queríamos, no podíamos decirle el patriarcado, por ejemplo, no podíamos nombrar el machismo, era muy concreto y también no era solo eso, entonces como que Y es al fome, decir además. el nudo, sí, era fome, entonces al decir el nudo estamos diciendo el patriarcado, estamos diciendo el macho, estamos diciendo el machismo, estamos diciendo el binarismo incluso, pero no lo podíamos nombrar así, por eso que más hablamos de la sensación, de lo que nos pasa, y nos sentimos como un nudo, como apretades, como no sabemos todavía cómo reaccionar ante las cosas o cómo dialogar, por eso que fue el nudo. Maravilloso. Y me preguntaste por la puesta en escena que se va a encontrar la gente cuando la vea, ¿no es cierto? Eh, bueno, la obra, si bien como yo dije al comienzo, está destinada para un público adolescente o que está en un proceso, ¿no es cierto?, educativo, la obra está hecha para todo el público y eso es lo bonito también, que es para un público general. eh, y ahí concuerdo con Marieta que se vuelve un reflejo, porque todos vivimos, o sea, somos muy adultocentristas. Entonces estos personajes son extremadamente adultocentristas. No vemos a los estudiantes, los vemos a ellos hablando por ellos. Entonces eso es terrible. Y ahí ocurre la identificación de decir, oh, nosotros estamos hablando por ellos. Pero no una identificación porque sí, no es como, ah, me identifico, sino como una identificación para criticarme a mí mismo. Entonces como no es inocente ese proceso nomás, sino que es ese proceso para decirte, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás Sí, viviendo la vida así? ¿Por qué estás haciendo estos separatismos también? Eh, entonces la gente primero se va a encontrar con una obra donde se va a reencontrar allí como si no estuviera fuera, si no estuviera dentro de eso mismo, eh, muy participando, sin estar adentro, pero participando. Eh, una obra muy colorida, con muchos colores, con mucha iluminación, muy, muy muy rítmica discotequera además. también. Sí, Sí, muy rítmica. muy rítmica. Ahí Rodrigo Leal hizo la iluminación, el vestuario de Felipe Olivares, que para armar este nudo, y porque como son varios personajes, eligió un solo color para poder, ¿no es cierto?, mezclarlo y no tener que ir a salir a cambiarse de vestuario, sino que fuera, de repente nos perdiéramos también entre esos colores y poder ver cada una de las personalidades más que un vestuario. Eh, y también con, no sé, un espacio también reconocible desde que todos, creo que, bueno, exceptuando si tú estudiaste solo, no sé, pero todos pasamos por ese liceo, ese colegio, y vimos muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a ir directo a ese gimnasio. eh, ¿Qué lugar más terrible también, o con tanto miedo para algunos, que un gimnasio, donde las expresiones, ¿no es cierto?, no sé, de quién soy o de sexualidad se exacerbaban, y también las discriminaciones frente a los cuerpos que no se Claro. adecuaban a los que se querían al sistema. Entonces es un gimnasio que a veces también era una especie de lugar de tortura,
Y creo que también vamos a llegar a ese espacio. Y lo principal también es que la van a pasar bien, hay harto humor, nos vamos a reír de este tema, porque también había que reírse, y eso Sí. sucede en la obra. Así que con eso se van a encontrar. Y más cosas, muchas más cosas. De hecho, es tanto lo que llega al público grande que cuando yo fui, eh, salieron, yo fui el sábado pasado, ¿te acuerdas que salieron como 3 veces a recibir los aplausos? Sí, Salieron sí. muchas veces, hubo mucho Wow. aplauso y el público adulto, digamos. Ujú. Eh, Mm, a mí me toca mucho en lo personal el tema de bajar los discursos a algo concreto, bajar los mm, discursos a la acción, porque mi mamá decía, tenía una frase que decía, amores son acciones y no razones. Es como no te importante. creo todo lo que dices si no lo haces. Y Mm, eso está muy presente porque todos tienen discursos potentes, los personajes, todos quieren hacerlo bien. Sin embargo, en lo concreto, ahí se produce el problema, la contradicción, aparece todo lo que está de manera atávica en nosotros. Ujú. La contradicción, yo soy súper feminista, súper pro, pero cuando llega esta mujer extranjera, me asusto. ¿Qué hago? Para llegar los pacos, es como, es mm, tan normal, tan común Ujú. que tengamos un discurso súper, súper, súper bueno, súper correcto, y en el momento de ponerlo en acción, fallemos, y Ujú. fallemos por todo lo que tenemos atrás, porque Ujú. tenemos miedo sí, finalmente. Es tan nacional además, porque no podemos, o sea, somos súper buenos para el discurso, pero finalmente cuando hay que actuar, no nos hacemos cargo de lo que sucede y nos cuesta mucho mm, enfrentarlo. Y eso se representa muy bien en la obra. Yo creo que más que nacional es súper humano, ¿Sí? es súper sí. humano, Mm, sí. mm, O sea, yo hago un curso de historia del teatro y revisamos de tiempo inmemorial muchas cosas y nos damos cuenta que cuando vemos las primeras tablillas mesopotámicas, ¿de qué se escribía? De compra, de venta, de que te voy a cobrar más, de cuánto me debes, o sea, finalmente somos los mismos, Lo mismo. pero con celular. Entonces, es como tan difícil. Se ha avanzado mucho, por supuesto, las mujeres ya se sabe que no somos seres como piedra, digamos, Ujú. mm, pero siguen habiendo cosas que son como inherentes, siento, al ser humano, al poder. mm, Dale a alguien un poquito de poder, desde tiempos inmemoriales uno se vuelve loca, loco, ¿cachai? Ujú. Es como bien mm, particular. Y eso a mí me impresionó, porque todos tienen buenas intenciones. Los dos sí, profesores del taller, la directora, todos tienen buenas intenciones, todos quieren hacerlo sí, bien. Las viejitas, inclusive, que quieren denunciar, mm. despertaron, se dieron cuenta que podían, pero falla, algo falla. Ujú. Sí, y ahí es algo, por eso que, o ser conscientes que no podemos, que fallamos porque también el sistema es más grande que nosotros, como, quiero hacerlo mejor, pero no puedo porque la ley me dice que no puedo, incluso como en el caso de estas señoras que buscan justicia, la ley dice que cada cierto tiempo los casos de violación terminan, Sí, o sea, dejan de tener como juicio legal, entonces como al final el sistema también es como el claro, porque en culpable. este Ahora, caso, ¿cómo combatirlo? No sé. el caso de esta mujer que tiene miedo de ayudar a otra finalmente, es precisamente por eso, porque dice, hoy te la raptaste, van a llegar los carabineros, nuevamente es la presión, y lamentablemente el sistema lo llevamos adentro, pues, si no Ujú. hemos sido educados, hemos crecido como que cargamos con generaciones Ujú. y generaciones en nosotros, digamos. Eso de desanudar es difícil, Complejo, muy, muy complejo, muy muy complejo. complejo. ¿Sí? Ahora entiendo también por qué quedaron tantas historias también guardadas y que te quería preguntar si con esto también están pensando como en crear otra nueva o seguir con otro proyecto o qué va a quedar, qué va a pasar con ese material. Nada, pum. Queda ahí en el computador. Lo siento, pero es que Guardadito así es la para... dramaturgia. No, la dramaturgia sí, escribimos mucho y lo que queda no queda lo más importante, o lo que queda también. No le tengo miedo a botar ideas porque es parte. Para escribir, por ejemplo, una obra uno tiene que escribir mucho y queda ahí material. Quizás después en un futuro, obviamente están ahí los borradores, pero por ahora a mí no me preocupa escribir mucho y que no necesariamente tenga que todo ocuparse. Es parte de nuestro trabajo. proceso. Oye, hay que destacar Maravilloso. al elenco. El elenco del que Ah, forma sí. parte Cayo es espectacular. Ujú.
es espectacular, porque además tienen esa capacidad de que no hayan protagonistas. Todos son protagonistas. Y así lo han hecho en otras obras también, en el Dylan también. Y se desdoblan y hacen más de un personaje. Y funcionan como cuerpos muy orgánicamente ahí, todo el elenco de La Mala Clase. Cuéntanos del equipo, Bosco, porque además creo que la música también es bien interesante, según lo que Muy me contado. interesante, sí. Sí, muy importante. Todo el mundo empieza a bailar. Todo el mundo empieza a bailar en los momentos de la Sí, película. sí. Bueno, primero del equipo del elenco está la Paulina Giglio, está la Mona Ríos, está la Cecilia Herrera, el Jaime Leiva, y yo también estoy actuando ahí en el grupo. Es un grupo que ya lleva harto tiempo trabajando, hay como, creo que la Paulina es la más antigua de toda la Mala Clase, que ya tiene harto tiempo, y así se han ido sumando, yo también me he ido sumando al equipo, y también el equipo se ha ido como formando por esto, de hecho es casi el mismo elenco que el Dylan, excepto que la Ceci, que por el Juan Pablo, que el Juan Pablo no está, y ahora entró la Ceci, pero somos cinco un poco el grupo. Eh, y esto de pasar de un personaje al otro, por ejemplo, en el Dylan también fue algo que se descubrió en torno al género, porque ahí como que actuábamos era pasar de un género al otro, conflictuarlo más, estar en tránsito, en transición, no definirlo, y un poco esa misma lógica pasa para acá, pero ahora la diferencia es que son, no me acuerdo el número, serán 12 o 11 o 9 personajes, no, creo que son 12, y cómo 5 personas actúan esa cantidad. Entonces es distinto, pero también pasa donde se cambian los géneros. Eh, Aquí en esta es más concreta porque son personajes más definidos. En el Dylan ocurría más el tránsito, estar en el medio de los dos. Acá pasamos al otro lado para que... Sí, porque En el día se ponían necesitamos la entender. faldita. Sí, la faldita ya era, ¿no es cierto? Pero acá necesitamos llegar un poco más para dar a entender que son otro totalmente. En el Dylan podían ser el otro y el otro, acá no, tiene que ser radical, o si no nos vamos a perder, porque son muchas historias. Igual con detalles pequeños, ¿ah? La misma Sí, vestuario, son un detalles. marco corporal, Sí. un anteojo muy pequeño. Un lente se acabó, sí. Bosco, hablando de tu Ah, rol de... perdón, perdón, ¿sí? es que me faltó la música, Sí, no, dale, dale. que fue lo que... Sí, no, que la música es de Fernando Milagros, y que hay que decirlo porque él, como que hace que la música sea la voz de los niños también, y de las niñas, de los niñes, ya para decir, de todo ese grupo. Entonces hay un momento en que también cobra así ya mucho, mucho protagonismo el trabajo de la Fernando tiene además música una y de hermosa Fernando voz. Milagro, sí. Sí, Ella ha le trabajado canta, harto en esta además. obra Hay una con... chica que rapea, ¿no? Ah, sí, y hay una chica que rapea, no me acuerdo el nombre, pero es muy Una famosa. voz, Yo soy tiene malo una para voz, los nombres. ¿Sí? tiene una voz preciosa, Ya, sí. buenísimo. Sí. Pero bueno, ahí la Así reconozco. que sí, tiene un protagonismo en la música y es bailable, incluso después las pueden escuchar, es harto trap. Buenísimo. Bosco, te estaba preguntando sobre tu rol de actor. Digamos en esto, porque parece que Ujú, son varios personajes finalmente. Como, ¿de dónde, ujú. de dónde sacas esta información para poder crearlos? Eh, en el tema de la interpretación, ahí hay un trabajo que es súper liderado por la Liocha, en torno a qué se trabaja, porque no es trabajar decir el texto, eso es una cosa, se trabaja a nivel de otra cosa. Y lo que hizo la directora fue trabajar a partir de los síntomas que estábamos viviendo como personas, así como también síntomas propios. De hecho, hay una lista que también se hizo incluso, estábamos investigando, antes que pasara el estallido, hicimos una lista gigante de los síntomas que teníamos, que sentíamos en nuestro cuerpo, yo estoy diciendo antes del estallido, yo creo que Todos. después del estallido se exacerbaron, ¿ya? Pero así como insomnio, ansiedad, depresión, alcoholismo, y así una serie de sintomatología, trastornos, podríamos decirle también, que estábamos todos viviendo, y eso es lo que actuamos. Entonces, como que cada personaje de alguna forma tiene alguno de estos síntomas más, ¿no es cierto?, afuera que otro, pero para ver un paisaje de personas viviendo este nudo y que se transforma concretamente en síntomas, dolores de espalda, dolor de estómago, eh,
En el caso mío, que yo hago al papá de Julio, que también es un tema bien complejo porque es la historia de un padre de un niño trans, de un hijo que está en un proceso de transición y que este colegio, este liceo no está como totalmente, o sea, quieren hacerlo mejor, hay una profesora feminista, hay un profesor de nuevas masculinidades, qué mejor, pero ni siquiera ahí pueden encontrar cómo poder comprender bien la situación de Julio y poder dialogar con esta familia. Y en querer tratar, lo hacen peor. Y ese es lo que me toca a mí como actuar. Concretamente, sintomatológicamente, este caballero también es de un estrato social más bajo, más pobre que los otros personajes, entonces tiene una mirada mucho más patriarcal totalmente, machista totalmente, porque no tuvo mucha educación, entonces le cuesta mucho entender lo que pasa, pero así todo, quiere tanto a su hijo que hace todo Apoyo, por claro. él, y llega incluso a hablar con la profesora, a decir qué está pasando, incluso a enfrentar el cagüín que está dando vuelta, ¿no es cierto?, el rumor que está dando vuelta de que su hijo tiene una relación con el profesor de educación física, y llega a enfrentarlo. Pero ¿con qué estrategia? ¿Qué tiene él? El copete, entonces lo que termina haciendo, está muy deprimido y termina tomando y ya enfrentando casi queriéndole a pegar al profe. eh, y ese lugar, y que también está lleno de rabia. De hecho, llega a decir eso en un momento, no le puedo pegar a usted porque es mujer, si fuera hombre le sacaría la cresta. Entonces, desde ese lugar me toca actuar ese personaje, y bueno, y el otro son las abuelas, que, que a mí me toca la Doris, que es una señora un poco inocente, pero que ha vivido mucho y con tanto miedo de decir las cosas, que al final termina asumiendo su propia realidad con sus compañeras y de buscar esta justicia que tanto anhelan. Y lo último, que también me toca trabajar con Anesa, que es esta mujer musulmana, que, que, que en ese momento nosotros escribimos de esta historia y ahora tiene mucho sentido, entonces cuando aparece esa para mí es muy importante porque se vuelve también otro hilo muy fuerte en torno también a la religión, en medio de todo este caos. Y como también incluso el feminismo al tratar de liberar puede ser muy violento. Y esos son como los tres roles donde yo tengo que ponerle el ojo, pero como insisto siempre, desde una sintomatología, que es lo que nos pidió la directora, para hablar de poder actuar esto, interpretar estos roles. Qué fuerte. Es impresionante el papá de Julio César, porque como igual quiere lo mejor para el hijo y le dice a la profesora, no se llama Edith, se llama Julio. A mí me impresionó mucho eso. Wow. Porque ella le dice, ay, que me cuesta. A todos le ha costado, pero hay que respetar al chico finalmente. Así es. Desde su, como dice Bosco, desde su, tal vez con sus menos competencias, lo mueve el amor. Y el amor hace que lo acoja como es, claro, como siente y todo. Es loco eso porque es como que el padre fuera más feminista que la misma feminista en ese caso, porque para él es más importante el amor, incluso la protección de ese niño, que todo lo que está pasando en el colegio y la controversia, porque se pone como una controversia entre si Edith tiene que ser feminista o Edith tiene que estar en las nuevas, o Julio tiene que estar en las nuevas masculinidades, entonces se empiezan como a pelear a Julio. Y creo que lo que quiere el padre es solamente que el niño esté bien, Así es. que no le peguen. Bosco. Claro, y que no le hagan bullying y todo, porque no se rían. Pobrecito. Para ir terminando entonces, quiero que nos invites a disfrutar de estos grandes temas, estados y emociones. Cuéntanos. Bueno, primero agradecerles por esta conversación, por este ratito de hablar de la obra. Creo que los espacios culturales también y de comunicación y de medios de comunicación que se ponen en este lugar para nosotros son súper importantes para poder seguir haciendo nuestro trabajo, especialmente ahora que estamos volviendo a la presencialidad, y que estamos volviendo en verdad a nuestro lugar. Así que primero agradecerles. Y bueno, invitar a todo el público a que se acerque a ver esta obra. Nos queda esta semana, ya sé que está agotado, pero quiero darles las exclusivas que se alargaron 4 funciones más. No sé si sabían. Buenísimo. Así que puedo hacer la invitación para que puedan ir a las otras funciones y si quieren asegurarse, compren las entradas al tiro porque se nos fue muy rápido
esta temporada. Estoy buscando en estos momentos la fecha para no Buena, gracias. Qué buena decir, noticia. decir cosas que no son, pero aquí están las fechas. Y es del 25 de septiembre al 3 de octubre, son 2 fines de semana, solo funciones sábados y domingos a las 8:30 de la noche. O sea, creo que es 25, 26, 2 y 3 de octubre. O sea, 25, 26 de septiembre y 2 y 3 de octubre. Y bueno, invitarles a ver esta obra, yo siento que la van a pasar bien, igual se van a reír, no es, a pesar de todos los temas que tocamos, no es una obra pesada, queremos tocar estos temas, pero creo que uno puede hablar de todo, depende de la forma. Vayan en familia también, es bacán como que suceda que puedan ir generaciones distintas, porque quizás también eso falta. Poder mirar a la generación de abajo y no como pensar que tenemos verdades, porque en verdad no las tenemos. La generación de abajo, de hecho, sabe más que nosotros porque han vivido más libres, un poquito más de este sistema. Nosotros estamos un poco más jodidos, pero no significa que estamos muertos, sino que podemos empezar a dialogar y a mirar para allá también y ver esa experiencia. Entonces, esa es mi invitación, que ojalá puedan ir como en familia y nada, vayan a la obra, vayan al teatro, vayan a vivir la experiencia del teatro, de estar ahí sentados y sentadas viendo algo que creo que es único, o sea, no se compara con nada, así que esa es mi invitación. Buenísimo. Gracias. Entonces, en el teatro GAM. GAM, ¿a qué hora? Sala R1, el nudo. Esta semana son a las 5, el día... No, esta semana el sábado es solo a las 4 porque es 11 de septiembre. El día domingo es a las 5 y a las 7:30. Y ya después de estos días que dije de alargue, van a ser todas las funciones a las 20-30 horas. Ya, En GAM también. perfecto. Buenísimo. Ahí los valores los pueden encontrar en la página entonces de Centro GAM. Hay distintos valores muy asequibles. Uno puede pagar lo que elija pagar, que eso también me gusta mucho del teatro hoy día, que no son las entradas caras. Si tengo menos plata, puedo acceder a la más barata y puedo ir a mi obra. Así que paga lo que puedas. Exacto. Súper bien. Muchas gracias, Bosco, por tu disposición nuevamente. Muchas gracias por la conversación, por habernos entregado como detalles tan interesantes sobre la creación. Y felicitaciones una vez más. Y transmite las felicitaciones a todo el equipo y las gracias, porque se agradece siempre cuando uno va al teatro y ve obras así. Muchas gracias por estar acá. Esta entrevista la pueden ver en Instagram, Facebook, santi.cl y YouTube. Y la próxima semana tendremos grandes invitados, tal como lo de esta semana. Así es, así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Acuérdense que nos pueden ver en todos los sitios. Y también la entrevista de Miguel Ailobos junto a la de Bosco Cayo. Pues gracias, Bosco, de nuevo, y cariños y gracias. Nos vemos. Chao, chao. Saludos, que estén muy bien. Chao, chao.